el colonialismo mental es parte de una estrategia de dominación, realmente, que viene de la colonización. No hay nadie más crítico de un dominicano en Estados Unidos que otro dominicano. ¿Qué otro dominicano? Y esa frase, tenía que ser un dominicano, es una frase de desprecio a la propia identidad. La mayoría de la población dominicana vive con el salario de pobreza de los Estados Unidos, que son 20.000, 23.000 dólares, creo. Al año. Al año, anual. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este su programa A Partir de Ahora, que hoy es un día muy especial, hoy es viernes y aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Saludos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Estamos bien. Excelente, gracias a Dios. Saludando a nuestros amigos y amigas televidentes y dándole la bienvenida a Rudy, nuestro camarógrafo. ¿Y por qué? Yo sé que usted quiere mucho a Rudy, pero ¿por qué hoy usted le hace ese saludo tan especial? Andaba huyendo. El liceísta, tú sabes. Después de la derrota del Licey. Él me acuerda a mí y entonces él decidió, cuando yo venía, de que coger vacaciones. Adelantó las vacaciones. Que andaba de cobarde, andaba huyendo. Saludos, Rudy, te queremos mucho. Un abrazo. Hoy vamos a hablar de un tema, como que, ¿verdad? El neocolonialismo mental en los emigrantes. Neocolonialismo mental en los emigrantes. Sí, ese tema yo me sentí inspirado a compartirlo a partir de dos cosas. Yo estoy en un chat donde hay unos colegas que hacen una exhibición impresionante de neocolonialismo mental y su alineamiento con cualquier cosa que haga Estados Unidos y de manera muy especial Trump. Bueno, Frank Fanon. Son trumpistas. Frank Fanon decía que el éxito del que domina es que el dominado empieza a pensar como él, sí, aunque no disfrute de lo que él disfruta. Así es. Pues estos son de... Lo que pasa que el dominado disfruta para el que domina tener al dominado bajo su control. Necesita darle, aunque sea algunas migajas. Algunas migajas. Para que crea que son iguales. Que sí. Algunas brisitas. Incluso una exhibición impresionante de ignorancia, que de tratar a Rusia como país socialista y comunista, la Rusia de hoy. Óigame usted. Eso es una exhibición. Lo que pasa es que son construcciones mentales, de discursos mentales. Y lo otro que me inspiró fue, estuve el año pasado, a final de año en Estados Unidos, y mi contacto con emigrantes fue impresionante, como había esa exhibición de neocolonialismo mental. Y por supuesto un tercer elemento, como en nuestro país amado, República Dominicana, yo escribí algunos artículos sobre el tema de la Navidad y todos los simbolismos que han ido desplazando, los simbolismos tradicionales y las figuras como Santa Claus y algunas fiestas que son propias de los Estados Unidos que aquí ya hoy se están popularizando. El Thanksgiving, por ejemplo. Exacto, el Black Friday y la fiesta de brujas, ¿cómo que le llama? Halloween. Vamos a pensar o a establecer primero a qué se refiere eso de colonialismo mental. El colonialismo mental es una modalidad persistente en el tiempo, es decir, no es momentánea, es persistente, de asimilación de las estructuras de pensamiento de los colonizados, que asumen la estructura de pensamiento del colonizador. Lo que tú hablabas de Frank Fanon, ¿verdad? Es como la cabeza del colonizador, se le quita al colonizado su cabeza y se le pone la del colonizador.
estructura de pensamiento, simbolismo, que van desplazando los símbolos de identidad cultural y nacional de un país y van siendo sustituidos por los simbolismos del colonizador. Valores, percepciones, cómo se ve el mundo, cómo se ven las realidades, estilo de vida, y en este caso, teniendo, en el caso de los inmigrantes, se produce teniendo al país receptor, normalmente fuerte, poderoso, como el referente para pensar, sentir, valorar, percibir a partir de la estructura de pensamiento y de la cultura del colonizador. Eso tiene, en este caso, del país receptor. Y me refiero a país receptor como país poderoso, porque no sucede con los países pequeños. Cuando tú emigras de un país pequeño a otro, no es tan fuerte. No es tan fuerte, porque el colonialismo mental es parte de una estrategia de dominación, realmente, que viene de la colonización. La colonización no fue solo una empresa económica y militar, sino también religiosa, filosófica, cultural, que abarcó todas las estructuras, y un elemento fuerte en el colonialismo mental es lo que se le llama el desarraigo, sacarte de tus raíces, de tus identidades, y entonces sustituirla por las identidades del país fuerte, poderoso, en este caso del colonizador. Entonces el colonialismo mental es una herencia de la colonización, de las antiguas naciones colonizadoras, que siguen siendo casi la misma hoy. Después se fueron agregando otras, como Rusia, en el modelo socialista, que fue también un país, la Unión Soviética asumió todos los modelos de colonización heredados del capitalismo. Es la cabeza del colonizador en la cabeza del colonizado. Eso es simplemente el colonialismo mental, y que se está manifestando muy fuertemente en los emigrantes, que ven su propia cultura, su identidad, el desarrollo, teniendo como modelo referente el país poderoso. En el caso de los emigrantes es una renovación de lo que le llaman en antropología el etnocentrismo cultural. El etnocentrismo cultural es que los países colonizadores, los países poderosos se presentan como el modelo a imitar en términos de cultura, y que las demás culturas son culturas inferiores. Y uno de los primeros sentimientos que tiene el colonialismo mental de los emigrantes es el sentimiento de inferioridad frente al país poderoso, en este caso de inferioridad frente a Estados Unidos. Y sin embargo, los turistas estadounidenses y de Europa andan detrás en el turismo de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de elementos de nuestra identidad, y nosotros nos avergonzamos de nuestra propia identidad, porque ponemos al país poderoso como el modelo a seguir. Entonces, uno de los problemas más serios del colonialismo mental es el sentimiento de inferioridad que puede tener un país. Y además el colonialismo mental moderno es una forma, se refleja de manera muy sutil, distinto al colonialismo de la época de la colonización, que los esclavos iban descendiendo de los barcos y de una vez lo iban bautizando y le cambiaban el nombre. Sí, sí. Y lo convertían de su religión tradicional de raíces africanas al catolicismo. Después se fue agregando el protestantismo también, teniendo el calvinismo como un elemento de justificación de la colonización, y el catolicismo también, aunque el calvinismo tuvo un aporte interesante bajo el concepto de la doctrina de la predestinación. Fueron creando comunidades autónomas frente
a los colonizadores y fueron desarrollando modelos democráticos que después se fueron insertando en el modelo de democracia en muchos de estos países. Claro, muy excluyente Siempre excluyente porque la predestinación era para esos. Es una teología excluyente. Sí, realmente. Que esos blancos que venían de Europa, o sea, los indígenas no contaban ni los esclavos ahí. Pero ahora es de manera muy sutil. Sí. El colonialismo mental, muy sutil. Y por las redes sociales, impresionante toda la sutileza de colonización que nosotros Bien, vamos a la primera pausa y regresamos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Hoy con un tema muy especial, la colonización, la neocolonización del migrante, mental. Sí. Vamos a ver, vamos a seguir con este tema. Sí, tú sabes, Gustavo y amigos y amigas televidentes, que un aspecto que ha estado siendo estudiado mucho en la sociología y la antropología social y cultural son las llamadas familias multiétnicas. Y uno de los hallazgos ha sido que estas familias arrastran muchas crisis y disfunciones en las relaciones por esas desigualdades que se dan entre el país colonizador o poderoso y el país colonizado o pobre. Cuando se dan estas relaciones en la cotidianidad emergen muchos de estos puntos de la sentimiento de inferioridad versus sentimiento de superioridad. Algunas características del neocolonialismo mental es la idealización de la cultura del país que lo recibe. La idealizan, es decir, es casi... Bueno, eso es muy notable mítico. Con el migrante en Estados Unidos. Sobre todo cuando son gente que no han tenido una educación de cierto nivel, que piensan que todo empezó con Estados Unidos. Ellos ignoran que hubo cultura que hace miles de años aportaron muchísimas cosas. Dicen, esta fue la primera democracia, esto que sí o qué. Digo, señores, eso no empezó ahí. Pero es que el neocolonialismo mental se alimenta de la ignorancia. De la ignorancia, que quieren poner como que Estados Unidos es lo máximo en todo. Pero eso viene acompañado de un desprecio y una vergüenza de la identidad cultural propia. No hay nadie más crítico de un dominicano en Estados Unidos que otro dominicano. Y esa frase, tenía que ser un dominicano, es una frase de desprecio a la propia identidad cultural nuestra. Porque a veces se cree como que los países poderosos, la gente no viola la ley. Y si fuera así, no existieran los tribunales. ¿O es que los tribunales nada más existen? Por algo Estados Unidos es el país con más presos del mundo. Donde hay más prisioneros, gente condenada en la cárcel. Otra característica del neocolonialismo mental es el deseo de pertenencia y validación externa, en el sentido de que me gustaría irme para allá, pero no importa qué. En esta semana presentaba acabada una señora que pagó $500,000 de pesos para irse por México, y ella es de la que retornó de manera voluntaria, siendo indocumentada. Ella decidió autodeportarse. Autorrepatriarse. Sí, y uno de los elementos que ella testimoniaba era el sentimiento de desprecio que ella iba teniendo frente a ella. Incluso decía de los propios dominicanos con ya establecido con residencia y su nacionalidad, son de los que más están despreciando y deseando que los dominicanos indocumentados se vayan. Eso explica muchas cosas, pero detrás de eso está el fenómeno del neocolonialismo mental, la desconexión intergeneracional, ese otro elemento muy, muy fuerte, donde las nuevas generaciones van asumiendo de
al extremo más alienante que pueda decirse, los valores del país que recibió a sus ancestros y un desprecio y un desconocimiento de su propia cultura. Y otro punto es la falta de crítica hacia los sistemas del país receptor. Es decir, criticar ese país es como demasiado atrevimiento y viene conectado con la falta de agradecimiento. Tú eres un desagradecido porque critica quien te recibió. Esa es la mentalidad del propio colonizador. Recientemente, bueno, está todo el debate que se da y algunos intelectuales españoles, no todos, que dicen como que Latinoamérica debe agradecer porque aquí no había nadie, ellos lo hicieron todo. Esa es otra característica, Sí, la del agradecimiento. Igual lo vi en estos días el presidente Macron diciendo que los africanos eran unos ingratos, porque Francia e Inglaterra construyeron de todo en África. Pero aquí dábamos un dato, ¿verdad? Que los emigrantes aportaban a la economía de los Estados Unidos un 8% del Producto Interno Bruto. Entonces Estados Unidos debería agradecer esos aportes a su desarrollo y crecimiento económico. Es una relación mutua. Es una relación mutua que se da. Entonces, pero el agradecimiento y el sentimiento de vergüenza son dos cosas que van juntas. Van de la mano. Mira algunas características del neocolonialismo mental, algunos ejemplos. El inglés, el francés y otras lenguas europeas siguen siendo prioritarias en la educación y en los negocios. Y le llaman las lenguas cultas, incluso. Cultas. Eso es un pero las lenguas locales son despreciadas. Haití es uno de los mejores ejemplos con respecto a las élites haitianas. En las familias de las élites haitianas no se habla creol, se habla en francés. Sí, se habla creol con la servidumbre, pero entre ellos es francés. Y toda la cultura de las élites haitianas es una cultura afrancesada. Jean Price Mars habló de ese afrancesamiento de las élites haitianas y de la hispanofilia de las élites. Bueno, Balaguer se refiere que admiraba a Price Mars hablando, aunque tenía diferencia de punto de vista, de que que había un haitiano como superior, que ese no era el peligro, era el otro que se venía para acá. ¿Te puedo hacer una precisión? Sí. No era Balaguer, era Peñavalle. No, pero Balaguer se llegó a referir también. No, imitando a Peñavalle. Sí, se llegó a referir. Otro ejemplo de ese neocolonialismo mental son las expresiones artísticas culturales occidentales que dominan la música, el cine y la moda en muchos países y desplazan las tradiciones autóctonas. Y si nos vamos al mundo indígena es mucho más fuerte cuando penetran las culturas indígenas. Y ahí se habla entonces también de la apropiación de elementos culturales. Es decir, lo convierten en mercancías, se los apropian, muchas cosas de las culturas autóctonas. Eso es una de las genialidades del capitalismo. Sí, se los apropian. Agarrar y convertirlo en mercancía. Exacto. Hasta la figura del Che Guevara en Estados Unidos. Sí, se compra y se vende. Pero yo escuché o leí una historia sobre un joven que cuando Chávez estaba en su apogeo, que llevaba la camiseta de Chávez y le preguntaban ¿quién era ese? Y el tipo no sabía quién, solo que le gustaba la camiseta. Pero Tyson se tatuó aquí a Mao Zedong. Mike Tyson. Mike Tyson. La producción del conocimiento también sigue siendo centralizada en las universidades y los centros de investigación del norte global. Nosotros como países somos simplemente consumidores e imitadores del conocimiento de esas grandes universidades y grandes producciones intelectuales. Y valoramos muy poco a nuestros propios intelectuales. Bueno, en el caso al grado tal que a veces hay personas que escriben libros y tú lo ves lleno de citas de intelectuales de Europa y de Estados Unidos, pero no citan a nadie de República Dominicana. Pero cuando tú lees el texto, muchas de esas cosas fueron planteamientos de intelectuales dominicanos. Bueno, Pedro Francisco Bonó, un gran pensador dominicano, ahora está siendo de nuevo, digamos, rescatado y valorizado
por ejemplo, por el profesor Minaya, que hizo una tesis sobre ello, pero durante mucha gente estuvo todo el tiempo como obviándolo y citaban gente con menos, yo pienso, menos aporte que uno en asuntos de sociología. Y en la filosofía ni se diga, se pensaba repitiendo cosas de los filósofos europeos. Sí, antes de irnos a la pausa, muy brevemente, lo que pasa es que ahí lo que se reproduce son los sistemas educativos con modelos eurocéntricos. Exacto. Y ahora Estados Unidos céntrico, ¿cómo se diría? No es que Estados Unidos es también, el mismo modelo, Estados sí. Unidos también es eurocéntrico. Donde se le resta importancia a los saberes ancestrales. Totalmente. A Juan Bosch, nosotros tendríamos que estudiarlo más a Juan Bosch. Eso, Juan Bosch, al mismo Juan Isidro Jiménez Grullón. Y a Juan Isidro Jiménez con Grullón. Ese estudio de sociología dominicana. Roberto Casá, con la parte de la historia. Y abonó a muchísima gente. Y bueno, ni se diga Pedro Enrique Ureña sus aportes. Claro. Vamos a otra pausa. Continuamos. Este tema del neocolonialismo mental es más serio del que nosotros quizá le damos. ¿Y por qué es más serio? Además de la sutileza, porque todos terminamos atrapados por la sutileza de ese neocolonialismo mental, es el carácter de naturalidad que se le da a ese neocolonialismo mental, de que se actúa con una normalidad, de que eso es así, ha sido siempre así y siempre será así. Y actuamos de manera normal y natural en base a esquemas y modelos neocoloniales, realmente. Voy a volver de nuevo al tema del agradecimiento, porque ese es uno de los emigrantes sienten que ellos están en deuda con él. Aunque se rompan el pescuezo trabajando. Están en deuda con ese país. Yo no hallo cómo agradecerle a este país, trabajando 14 y 16 horas, levantándose a las 4 de la madrugada y llegando a las 10 de la noche a su casa. Pero eso sí, está recibiendo su dolarito y está mandando dólares para su casa, pero es un esquema de sobreexplotación que ese migrante está viviendo y él siente que está en deuda con el país receptor. Pero además que subvalora su contribución económica a ese país y a nivel social. Hay una subvaloración. Es como si se sintiera que no ha aportado nada a esa sociedad. Y que le han dado. Y que le han dado. Entonces, ese sentimiento de agradecimiento. Y eso lleva también a una aceptación acrítica de las condiciones laborales precarias. Porque la mayoría de los dominicanos, según los datos unos datos que compartimos aquí del MEPIT hace un tiempo, la mayoría de la población dominicana vive con el salario de pobreza de los Estados Unidos, que son 20,000, 23,000 dólares, creo. Al año. Al año, anual. El salario de pobreza vive la mayoría de dominicanos. Y entonces internalizan todas las narrativas del país receptor. Es una constante. Estados Unidos dice, China es un país comunista que nos quiere desbaratar nuestra economía. Que nos está invadiendo. Nos está invadiendo, pues ellos lo repiten igualito. Pero yo tengo, ahí en ese chat hay un joven, no sé si joven, un compañero, que es el más beligerante de su pro-norteamericanismo. Yo a veces digo, él parece como que de la CIA, el barbarazo. Él dice, porque los chinos quieren destruir nuestro país. Nuestro. Sí, un dominicano. Claro, él está nacionalizado, pero un sentido de pertenencia impresionante. Pero internaliza una narrativa de destrucción cuando China y Estados Unidos tienen unas relaciones comerciales poderosas de ayuda mutua. Incluso una interdependencia. Estados Unidos exporta más productos hacia China que lo que China importa hacia los Estados Unidos. Ese dato me lo compartió usted. No, pero es lo contrario, no.
No, Estados Unidos lleva más productos. De China, compra más. Hay un déficit. Estados Unidos tiene un déficit con China. Ajá. Sí, sí, así es. Compra más productos. Compra más. Yo lo... No, no es así. lo- Claro que... pero como quiera. Pero de todas es decir, maneras, ahí hay que ver algo, que muchos de esos productos son hechos por compañías estadounidenses que están establecidas en China. Por ejemplo, el iPhone, que es uno de los teléfonos preferidos de los norteamericanos, es de fabricación y diseño norteamericano, pero se fabrica en China. no, y si nos vamos a los dispositivos que se le Ahí van también, agregando sí. a eso, muchísimos está en China y en Corea. Otra de las consecuencias de ese colonialismo mental sutil es el aislamiento y la búsqueda individual en la solución de los problemas que son inherentes a la condición de los emigrantes. Entonces el emigrante le cuesta organizarse porque no quiere muchas veces reclamar ni demandar al país con el cual está agradecido. Entonces se va en la línea típica, sobre todo en Estados Unidos, de la búsqueda individual a la solución de su problema. Y aquí a mí nadie me ha ayudado, aquí he sido yo con... No, porque esa es una visión Sí. de que el individuo se hace a sí mismo, que el colectivismo, como ellos dicen, es malo, y los refieren a cierto socialismo. La concepción del bienestar. En los Sí, Estados que es Unidos. individual, que esto, tú sabes, que no es cada quien tiene que hacerse. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar hacia un equilibrio entre integración y preservación cultural. Una vez una persona emigra, y yo pienso que hay que trabajar para que reafirmar su identidad, tener una visión crítica y diferenciadora del que lo coloniza, pero también de integración a esa sociedad. No, y tú aportas y de a la sociedad que aportar a te esa acoge, sociedad. pero no es que tú vas a quitarte la cabeza. Y sobre todo fomentar el respeto mutuo. Exactamente. Porque el respeto mutuo significa yo te valoro a ti, te reconozco a ti, incluso te admiro, pero admírame a mí, valórame a mí, que yo también... Reconóceme. Reconóceme, reafírmame, no me niegues. Bien. Ese es el gran reto y el gran desafío. Bien, muchas gracias. Este es un tema interesante. No siempre se tratan temas así, que tienen que ver con eso de la identidad, la asimilación, la colonización mental, importante, interesante. Muchas gracias, Bernardo, y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal.